Doctora, un gusto saludarle. Gracias por esta entrevista. ¿Qué es el hongo negro? Buenas noches, Mauricio. Bueno, estamos frente a esta rara y nueva infección, vamos a llamarla así. Bueno, esta es una infección provocada por un hongo llamado mucormicosis. Quiere decir también mucormiceto. Es un hongo, la verdad, que afecta especialmente a inmunosuprimidos. Vamos a decir que es un hongo oportunista. ¿Qué quiere decir? Este hongo normalmente vive vamos a ver, en muchos lugares conocidos, pero que a una persona sana no afecta para nada. Es un hongo que tiene una coloración verde, negruzca, por unos pigmentos que tiene. De ahí que viene el nombre de hongo negro o hongo verde, ¿no? Son filamentos que tiene y que tienen una coloración y que esas características las brinda este propio hongo. Este hongo, sí, realmente ahora con estas noticias que tenemos nuevas en la República de la India, lamentablemente ellos están cursando en este momento con una epidemia por este hongo, que inclusive ellos llegan a decir que es más grande que el propio la pandemia provocada por el coronavirus. Ahora, este hongo existe desde hace más de 400 años, siempre ha existido. O sea, un hongo raro que puede provocar infecciones gravísimas en un huésped que tiene ciertas condiciones, pero que siempre ha existido y en una persona, como le digo, sana, inmunocompetente, no va a provocar ninguna infección. No es un tema nuevo, eso hay que dejar en claro. Hemos convivido con estos hongos que se encuentran en alimentos en descomposición, fruta, que también están en algunas plantas, en el estiércol, pero claro, puede afectar a aquellas personas que tienen el sistema inmunológico deprimido. ¿Quiénes son estas? Por ejemplo, los enfermos de VIH, de SIDA, podría ser, los enfermos de cáncer también. Y en este grupo se incluye a los diabéticos. ¿Por qué, doctora? Sí, como usted dice, la extensión de este hongo es que lo tenemos, digamos, el día a día vivimos con este hongo porque se encuentra, como usted bien lo ha dicho, en las plantas, en las frutas, en las verduras en descomposición, en la suela de los zapatos. Este hongo realmente afecta, es una enfermedad, es una infección oportunista que afecta, como también lo dijiste, en personas que su sistema inmune está con las defensas bajas, especialmente si se ha visto ahora en pacientes diabéticos, en pacientes, sí, yo he vivido con dos niños, uno que tenía una enfermedad de base oncológica y otro niño que tiene VIH, pero también se ve, obviamente, con más frecuencia inclusive en adultos. ¿Qué es lo que pasa? Que por las defensas bajan muchísimo cuando uno tiene una enfermedad de base como es la diabetes y no está bien controlada y los valores de azúcar suben, o sea, la glicemia sube más y bajan su sistema inmune. Es así también, esto se ve reflejado, por ejemplo, nosotros tenemos un hemograma con glóbulos blancos, en los glóbulos blancos están unos linfocitos que llaman T. Esos son los que hablan de la inmunidad, de las defensas de cada individuo y pueden afectar diferentes causas. ¿Qué afecta con esto, por ejemplo, en un paciente diabético? Como les decía, un descontrol de sus niveles de azúcar y existe ahora una relación que por ahí en la siguiente pregunta qué medicamentos pueden ocasionar que aumente los niveles de azúcar y hacer, digamos, un medio proclive o un medio adecuado para que este hongo, este mucor también se llama así, se disemine en este paciente, en este individuo que tiene bajas defensas y pues va a ocasionar
terribles daños, porque este hongo afecta principalmente a la nariz, a los senos paranasales, a los ojos, puede ir al cerebro, diseminarse al cerebro y a los pulmones. Se ha encontrado también en otros lugares. ¿Qué es, doctora, lo que ocasiona, qué daño ocasiona en el cerebro, en los senos paranasales, en los pulmones? ¿Cómo es que se disemina? Hoy en día se habla de que esta enfermedad tiene un alto nivel de letalidad, de mortalidad. ¿Por qué? Sí, lo que está ocasionando, especialmente cuando ingresa a este hongo al paciente inmunosuprimido, hay una mortalidad de 50%. Y si no la tratamos a tiempo, vamos a hablar después del tratamiento, puede llegar su mortalidad a más del 90%. Tiene una diseminación muy grande que llega a destruir, ingresa por la vía respiratoria, por la nariz, y puede llegar a destruir, diseminarse a los senos paranasales y prácticamente destruye, llega hasta la vista, y que es lo que estamos viendo en la India, pues se puede llegar hasta enuclear, quiere decir traer todo el globo ocular, todo el ojo, y si llega al sistema nervioso, pues ya la mortalidad es demasiado porque es muy tarde, ya no podemos ni con el tratamiento, que el tratamiento, cuando hablemos, es de dos maneras, ¿no? Quirúrgico y con algún antimicótico, antifúngico, que después hablamos con qué podríamos detener esta infección. Bueno, es una infección que ahora parece tener alguna relación con el coronavirus. ¿Por qué, doctora? Sí, bueno, se ha relacionado en este momento y quiero esto, que no se expanda como una noticia que todos podemos adquirir esta infección. Esta infección, como le decía, es tan antigua, pero que ahora, ¿por qué se ha exacerbado en pacientes que están cursando el coronavirus? Precisamente porque en las fases tanto moderada y grave del coronavirus, y a veces también se está mal utilizando, se tiene que utilizar los corticoides, que vienen a ser llamados también esteroides. Pacientes con coronavirus, que inclusive que han utilizado corticoides en una fase temprana, moderada o avanzada, de 10 hasta 21 días después de haber utilizado corticoides, y si ese paciente tenía una comorbilidad como es la diabetes, una enfermedad oncológica, cáncer o el VIH, HIV, pues estas personas son muy predispuestas, es una enfermedad oportunista que bajan su sistema inmunológico. Si bien hemos utilizado corticoides por coronavirus para disminuir la inflamación, para disminuir los efectos de dificultad respiratoria, porque estos pacientes, muchos han estado en ventilador, en respirador o con oxígeno, pues se han utilizado dosis altas de corticoides, de esteroides. Y lamentablemente, si bien por una parte ha mejorado la inflamación producida por el coronavirus, ha inducido en estos pacientes con comorbilidades a bajar su sistema inmunológico, y como esta, le dije, es una enfermedad infecciosa por hongos, que es una oportunista en estos pacientes, y si estos pacientes no son controlados a tiempo y no acuden tempranamente cuando tengan una sintomatología que puede empezar con un sangrado en la nariz, con unas costras que empieza y se empieza a tornar, realmente el color va cambiando de la mucosa nasal, que es lo que muchas veces hemos visto, o bien en el ojo, y se torna así de un color verduzco o negro, pues tienen que acudir inmediatamente estas personas a ser atendidas, porque el tratamiento, estos se utilizan, el tratamiento que, bueno, voy a hablar con qué se puede combatir esta infección, son de dos maneras. Puede ser, cuando ya está muy invadida, quirúrgica, y con medicamentos. ¿Qué medicamentos se utiliza? Se utiliza antifúngicos o antimicóticos. El medicamento ideal indicado para esto se llama anfotericina B. La anfotericina B es un medicamento que tiene que recibir el paciente internado. No puede ser en forma ambulatoria, no existe en forma ambulatoria.
vía parenteral, endovenoso. Es un tratamiento caro, sí es caro. Si bien tenemos dos formas de presentación que a veces dificulta inclusive en nuestro medio, yo le dije, hemos manejado, no ahora, sino años anteriores en pacientes inmunosuprimidos, nos era difícil uno, ¿por qué? Porque hay una anfotericina que si bien podríamos encontrar a veces acá en un precio regularmente económico, tiene muchos efectos adversos que tenemos que controlar. Y la otra, que es también anfotericina B, pero liposomal, es carísima. El tratamiento mínimo son 60 días, 8 semanas, 2 meses. Esa anfotericina B llega a costar hasta 2.500 cada frasquito. Imagínense, desde el punto de vista económico, a veces es inaccesible. Pero cuando hemos podido y se ha tratado a 1 o 2 pacientes, pero ya no en estos momentos que estamos en plena pandemia, si se suman los pacientes con coronavirus que están utilizando la medicación y con comorbilidades, va a ser muy difícil. Ahora, la pregunta es, ¿cómo uno puede transmitir este hongo? No se puede transmitir, no es contagioso, ¿verdad? Si la enfermedad es altamente letal, para que la gente esté tranquila, debe saber que este no es un hongo contagioso, ¿sí o no? Sí, efectivamente, no se transmite esta enfermedad de persona a persona, pero sí estos hongos tienen unas llamadas esporas que se mantienen en el aire. Si una persona adquiere, una persona que, digamos, que ha tenido coronavirus, que ha recibido corticoides y que es diabético y que ya tiene la infección, que está en las vías respiratorias, digamos, en la nariz, y está internado en un nosocomio, en un hospital, este paciente está eliminando las esporas y al lado tiene otro paciente con bajas que igual tiene una comorbilidad. Hay que tener mucho cuidado porque sí se puede llevar la infección, o sea, porque las esporas están en el medio ambiente y son rápidamente, diríamos, absorbidas por el paciente inmunosuprimido. Un paciente normal, no, porque fíjese, Mauricio, este hongo lo tenemos, por ejemplo, en la naranja. La naranja cuando, y ahora que estamos, los cítricos son fácilmente digamos, pasa el tiempo y la descomposición, ¿no es cierto? Se torna un hongo en la piel de la naranja y se pone medio verde, ¿no es cierto? Ese color, ese es un mucor, es una mucormicosis, que a un paciente inmunocompetente, nosotros estamos viendo cómo tiran la basura en las calles y están estas, en el pan, puede ir al queso. Entonces, si un paciente inmunocompetente, nosotros convivimos con esto, como le digo, hasta en el piso. Pero el paciente inmunosuprimido sí puede adquirir con facilidad porque está en el medio ambiente y si no se tienen las condiciones, por eso que estos pacientes tienen que tener todas las normas de bioseguridad, especialmente peor si son sometidos al uso de estos medicamentos que tenemos como nombres comerciales, los corticoides, la dexametasona, metilprednisolona, que se ha puesto tan, no diríamos de moda, pero necesaria para salvar las vidas de los pacientes con coronavirus. Ha habido casos, perdón, en Chile y en Uruguay, en Latinoamérica, o sea, no solo la India, ¿no? Entonces, por eso que como que se va a expandir más y va a llegar. O sea, no es que va a venir el hongo a nuestro país, está en nuestro país. Lo único que todavía no se han detectado casos como en estos países que ya no son importados. El de Chile es de Chile, el de Uruguay es el de Uruguay. Por ahí se puedan presentar también en nuestro país. Ahora, ¿por qué en la India ha llegado a ser un problema tan grande este? Mire, realmente no sé cuántos estados en este momento, no me acuerdo, de la India, ya han sido afectados por este hongo, donde hasta el día de ayer o antes de ayer ya tenían más de 9.000 casos de mucormicosis. Acá afecta mucho. Usted sabe cómo se ha expandido la infección del coronavirus. Es un país
que podemos, en Latinoamérica pasa lo mismo y en estos momentos con la tercera oleada nosotros estamos viviendo, ellos con la segunda oleada, el DEFI colapsó su sistema de salud. Llegó al grado, si vimos, ¿no es cierto?, vemos por todas las noticias, que ellos también llegaron a tener un déficit, o sea, colapsaron el sistema de salud, tenían un déficit de oxígeno, e inclusive no solamente estuvieron recibiendo en los hospitales, en terapia intensiva era terrible, en los domicilios, y hay que tener mucho cuidado, a eso también voy a ir, de tener oxígeno domiciliario, porque hay condiciones, porque es un oxígeno que no va a ir seco directamente al paciente, sino que tiene que estar humidificado, y a veces se coloca agua y que tiene que ser agua destilada o agua esterilizada, digamos, a estos humidificadores en los domicilios. Y hay que tener mucho cuidado con el paciente inmunosuprimido. En India hay un factor predisponente genético para la diabetes. Allá es el primer país en el mundo que tiene altos índices de pacientes diabéticos. Entonces, se han visto desbordados en el control sanitario y condicionaron todos estos factores, como le decía, el colapso de salud de los centros de asistencia, colapso de oxígeno. Tenían que tener maneras de poder socorrer a la gente que se moría por el propio coronavirus. Y como este país tiene estas características, porque la diabetes va a condicionar a que el niveles de azúcar suba, los esteroides utilizados en estos pacientes aumenta más el azúcar y los inmunosuprime, entonces son un caldo de cultivo. En cambio, en los pacientes inmunocompetentes como nosotros, la infección por mucormicosis se mantiene, una manera de decir, en raya. No pasa estos límites porque no, la inmunidad aquí tiene un papel muy importante. Entonces puedo decir que colapsó su sistema de salud en la India y por eso que se escaparon los límites de control. Es así que están viviendo esta terrible infección agregado ya al coronavirus. Doctora, finalmente, ¿cuáles son los síntomas más claros para pensar que uno tiene este hongo? Usted ya ha descrito alguno de ellos o algunos de ellos hace algunos minutos nada más, pero me gustaría que ahora podríamos focalizarnos en este tema. Sí, o sea, aclarar como conclusiones, ¿no? Decir que este hongo generalmente es una enfermedad, infección oportunista que va a afectar cuando el sistema inmune, o sea, todos tenemos un sistema inmunitario, va a estar con las defensas bajas y especialmente afecta ahora, puede ocurrir después en estos momentos que estamos con el coronavirus y que recibieron pacientes que tienen de enfermedad de base diabetes, que tienen HIV o que tienen una enfermedad oncológica y que están recibiendo inmunosupresores o otra medicación, bueno, esto coadyuva estos inmunosupresores, especialmente los corticoides, los esteroides, a que se haga un medio propicio para que este hongo, esta infección, pueda invadir su sistema inmune y pueda empezar con lesiones en la piel, especialmente a nivel, es el porcentaje que mayormente afecta a la región de la nariz, como le decía, y a los senos paranasales. Puede empezar con hemorragia, epistaxis, que también se llama hemorragia nasal, un dolor de cabeza, especialmente porque como va a afectar a los senos paranasales, también de ahí que empieza, por eso se llama mucor también, la misma mucosidad de la nariz van a tener, va a aumentar, se va a hacer más mucosa y va a haber cambios en la piel desde las narinas y puede ascender a toda la nariz y va a tornar lamentablemente esa coloración verdosca amarillenta en la piel, pues a unos va a afectar más a nivel de la nariz y puede empezar con hemorragias y también tener alteraciones en la olfacción. Al que le afecte al ojo, lo que pasa que los diabéticos tienen también cierto riesgo, ¿no es cierto? Afecta la misma enfermedad de base, afecta
el sentido de la vista y es el otro órgano que va a afectar y bueno, con alteraciones puede producir hemorragias conjuntivales y no va a tener buena visión y de tal manera que empiece a dematizarse, pero cambios de coloración es una manera, o sea, no hay otra, no es que va a tener fiebre, o sea, se van a agregar síntomas, pero se localiza en estos lugares que el hongo va a entrar por inhalación, ¿no? Hacia la nariz, va a entrar a los ojos y lo peor es que se disemina internamente, se disemina, puede tener lesiones hasta en el paladar. Este hongo es invasivo y destruye toda la cavidad oral interna y se ve, entonces el paciente empieza a tener alguna lesión en la piel, en las mucosas, esos son signos de alarma y en especial. No va a ser en todos los pacientes que han tenido coronavirus. Tienen estas particularidades, diríamos, que va a afectar a estos pacientes inmunosuprimidos. Bueno, doctora, y finalmente me gustaría saber por qué este hongo es mortal. Lamentablemente, como este hongo, existen también otros, ¿ya? Y que si uno tiene una facilidad de diseminación cuando ingresa, como le dice, ingresa por la vía respiratoria y encuentra un hospedero. El hospedero es el paciente que está con las defensas bajas y una vez que ingresa por mala suerte en el momento, porque no van a ser todos los pacientes diabéticos, tampoco van a desencadenar, pero en alguno de ellos, que realmente su sistema inmune está muy depresionado, tiene una diseminación muy grande y destruye todas las células que se encuentran e invade, y no, digamos, si no se instaura el tratamiento, que es un tratamiento, como le digo, no es fácil este tratamiento porque es largo, precisamente largo, desde el punto de vista también económico nos puede afectar. Hemos tratado pacientes, hemos tenido, no ahora relacionado con el coronavirus, y se puede controlar. Es mortal cuando el paciente empieza con una llaguita y sigue diseminándose la enfermedad, porque no es de la noche a la mañana. Los pacientes, los casos que han ocurrido en la India y que han llevado inclusive a la enucleación de los ojos es porque quizás también es una dejadez del paciente. Es por eso que estos pacientes que tienen una enfermedad de base tienen que ser controlados de cerca con su médico de cabecera. Ante mínimo cambio de coloración de la piel o una lesión que presenten, tienen que acudir y no pensar que es por la enfermedad y se me va a pasar. No, se puede detener. Lo que pasa que estos pacientes es mortal cuando ya ni la medicación, ni siquiera quirúrgicamente se puede evitar. La diseminación ya es tarde, una manera de decir, y el tratamiento no nos va a ayudar a resolver esto. Que se puede evitar la diseminación, sí, y que se han resuelto cuadros de pacientes inmunosuprimidos, claro que sí, pero tienen que estar alertas todos estos pacientes que tienen una comorbilidad, que han enfermado ahora que estamos con esta pandemia y que han recibido medicación que les ha bajado mucho más su sistema inmune. Por eso que nosotros muy de cerca controlamos a los pacientes inmunosuprimidos. Y lo primero que hemos hecho es que se vacunen estas personas que tiene una comorbilidad, porque sabemos que a veces no se va a morir por el coronavirus, pero se puede morir por las enfermedades como esta enfermedad oportunista que está causando estragos en la India. Doctora, ha quedado todo absolutamente claro y le agradezco mucho por haber aceptado esta entrevista para brindarle a la gente en Cochabamba y en el país algunos detalles acerca de esto que es noticia en el mundo entero. Gracias, doña María Elena Calderón, por esta entrevista que nos ha brindado hoy en la noche.